y también si hay consecuencias jurídicas o legales. También se menciona que la lesionología se puede denominar o tiene otro significado similar a la traumatología forense, ya que ambas hablan sobre el estudio de la lesión. Entonces, ¿qué es una lesión? Viene a ser toda alteración somática, física, fisiológica o psíquica que viene a perturbar o amenazar la salud de una persona, es decir, que va a alterar la integridad personal, afectando tanto su estado anatómico, estructural o funcional. Entonces, ¿qué es una lesión corporal? Es algo más específico, algo más concreto en cuanto a la alteración que se produce a la persona. Esta como tal van a actuar agentes lesionantes tanto externos como internos, y estos se van a dar en un tiempo y en un espacio y lugar determinados. También tenemos que conocer el término de trauma y traumatismo. El trauma como tal viene a ser el agente o fuerza que va a generar esta lesión. Como por ejemplo estamos manejando en la bicicleta y nos caemos, ese golpe va a ser el trauma. El traumatismo en cambio va a ser la consecuencia de ese trauma. Como tal va a ser la lesión producida por el trauma. Entonces, ¿cuáles son los agentes que van a producir esa lesión? Estos se van a dar a base de distintas formas de energía. Pueden ser mecánicas, como un golpe, una caída, por armas o por objetos. Físicas, como el calor, el frío, el fuego, entre otros. Químicos, como el veneno, ácidos. Físico-químicos, ya sea relacionados a explosiones, bioquímicos por toxinas, biodinámicos por factores internos y o mixtas, una combinación de estos, ¿no? Ahora, ¿qué es el daño? Básicamente es cuando la lesión va a repercutir de otras formas sobre el individuo o la persona, que no solamente implica el estado físico o psicológico. En este caso, el daño va a ser esa alteración o afección de los bienes de la persona, ya sean materiales o inmateriales. Por tanto, este va a adquirir un concepto más jurídico, ya que va a ser usado más del lado legal o judicial. En cambio, las lesiones es más un término utilizado por el médico. Por tanto, un daño corporal, en este caso, al igual que una lesión corporal, es algo más específico y trata sobre la afección del patrimonio biológico de la persona. ¿Y cuál es este patrimonio? Su vida, su salud, y en general altera el estado biopsicosocial de la persona. Siguiente. También tenemos manifestaciones de este daño corporal. Las lesiones van a repercutir de distintas formas en distintas personas, no va a ser igual. Estas se van a manifestar en un daño corporal, ya sean anatómicas, funcionales, estéticas, morales o extracorpóreas. Las anatómicas como tal vienen a afectar a los tejidos, a los órganos o a los sistemas, independientemente si este conserva o no su función, como una fractura, ¿no? Que podemos visualizarlo, puede ser objetivizado. En cambio, los funcionales van a ser alteraciones en la función de los órganos o los sistemas, independientemente si se mantiene su anatomía o no. Por ejemplo, cuando una persona va a sufrir un accidente automovilístico, puede producirse a raíz de esta lesión una paraplegia de los miembros, hemiplegia de los miembros inferiores o un debilitamiento de los miembros. Ahora, las manifestaciones estéticas vienen a ser aquellas alteraciones en la belleza, la armonía, en la imagen corporal en sí. Por ejemplo, cuando vemos a un paciente quemado, aquí podemos observar una imagen de una persona con una quemadura de tercer grado. O si ha sufrido un corte en la cara que va a producir una cicatriz enorme, ¿no? Ahora, las manifestaciones morales vienen a ser las afecciones psíquicas o emocionales, ya que las lesiones no solo van a ser anatómicas y funcionales, también van a repercutir en el lado emocional, producto ya sea del accidente o del trauma en general. Ahora, las manifestaciones extracorpóreas van a ser aquellas que van a repercutir en otras personas o en los bienes de la misma persona. Por ejemplo, si una persona ha sufrido un accidente y le evita que pueda continuar con sus labores, o ya sea que es la única persona del cual dependen únicamente sus familiares,
familiares económicamente, va a repercutir sobre las otras personas. Ahora, estas manifestaciones también pueden verse en niveles de daño, niveles lesionales que abarcan más que todo el lado anatómico, niveles funcionales, tanto la parte funcional y moral, y el nivel situacional, que es más que todo las extracorpóreas que abarcan el impacto en la vida de la persona, el trabajo, su vida social y las formas de sus actividades personales. Ahora, toda lesión que se produce con el tiempo va a generar una reparación o restitución biológica. Por tanto, estas lesiones en algún momento, ya sea por ayuda de un tratamiento médico, quirúrgico o por sí mismas, van a lograr volver a su estado basal o inicial. Para esto tenemos diferentes estadios. Un estadio inicial de instalación, que es cuando se forma esta lesión, como por ejemplo un corte, ¿no? Ahora, el estadio de reacción viene a ser el proceso por el cual el cuerpo empieza a reaccionar a esta lesión, ya sea que hay tumefacción, ruburación, eritema, o si es una herida, el proceso de la hemostasia. Ahora, después tenemos el estadio de reparación, cuando todas esas trata más que todo de volver a su estado inicial. Ya vemos un proceso de cicatrización, ya no hay dolor, ya no hay tumefacción, ya no hay rubor. Ahora, en este último estadio es de consolidación, que puede tener o puede ir por dos lados, ¿no? Cuando va, más que todo lo vemos en la evolución médico-legal, ya que aquí se evalúa qué tan perjudicial ha sido este daño hacia la persona. Puede ser que haya evolucionado en una curación completa, donde se han recuperado totalmente el estado basal. Por ejemplo, acá vemos una escoriación o herida, y posteriormente, en el caso de los niños, esta retorna a su estado basal. Pero existen casos en los cuales esta solamente va a lograr una estabilización y va a mantener las secuelas, como por ejemplo en los pacientes que han sufrido quemaduras. Aquí vemos una quemadura extensa que ha dejado cicatrices y que imposibilita la movilización del miembro superior. Ahora, todo esto va a ser determinado por el tiempo de reparación biológica, que básicamente aborda el tiempo en el que se ha producido la lesión hasta el momento en el que se ha dado la consolidación. Y esto está afectado por diferentes factores. Uno de ellos es la naturaleza de la lesión, el agente, el mecanismo que ha seguido esta lesión, la edad del paciente, porque ya vemos que en los niños, que una persona adulta no va a poder restaurarse de la misma forma. Si hay enfermedades previas, si ha recibido un tratamiento oportuno, si hay complicaciones en el proceso de la reparación, si ha recibido técnica quirúrgica o si ha recibido una atención médica a tiempo. Ahora, también tenemos que una clasificación jurídica de las lesiones. En este caso, nos preguntamos, ¿toda lesión va a ser considerada un delito o no? La respuesta es que no toda lesión va a ser considerada un delito, porque tenemos que evaluar diferentes aspectos. Como ya mencioné, uno de ellos viene a ser el mecanismo de producción, los agentes que han intervenido, las repercusiones o el daño que se ha producido hacia la persona, y también vamos a ver si ha habido intención o no, si ha sido realizado por otra persona, si ha sido autoinfligido o si ha sido accidental. Asimismo, vamos a ver que todo esto está avalado en base a dos artículos. El artículo 2 de la Constitución, que nos habla que toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, psíquica, moral, y lograr así un bienestar y libre desarrollo. Y cualquiera que altere ese bienestar tiene que estar sujeto a la evaluación jurídica, penal o judicial. También se basa en el artículo 121 del Código Penal, que básicamente sanciona a aquella persona que causa un daño grave en el cuerpo o en la salud de otra persona. Ahora, entonces, ¿cuándo es un delito y cuándo es una falta? Ambos como tal vienen a ser incumplimientos hacia la ley o infracciones hacia la ley, pero el delito es una infracción más grave que tiene implicancias y sanciones penales. En cambio, una falta es algo más leve y las sanciones vienen a ser multas o
servicios comunitarios como tal. Ahora, las clasificaciones se van a dar en base a los criterios jurídicos, ya sean cuantitativos en base al tiempo, ya sea de los días de asistencia facultativa, quiere decir al tiempo en el que una persona posterior a una lesión tiene que ir a recibir un tratamiento médico, cuánto tiempo va a recibir ese tratamiento. Ahora, los días de descanso médico legal, más que todo está dado para el ámbito judicial, es un tiempo ya establecido o aproximado en el cual se establece la gravedad de una lesión en base al tiempo de su recuperación, pero esta no es total, sino una recuperación principal o inicial. Ahora, vamos a ver este cuadro que nos habla del tipo penal, ya sean las faltas o los delitos, y si estas han sido lesiones culposas o han sido dolosas. Dolosas si han sido intencionales y culposas si han sido no intencionales. Si son lesiones culposas, van a ser un descanso médico de hasta 15 días, lesiones dolosas de hasta 10 días. En cambio, los delitos, que también se dividen en culposos y dolosos, las lesiones leves en culposos desde 15 a menos de 30 días, las lesiones graves de 30 a más días. Ahora, en el doloso, las lesiones leves de 10 a menos de 30 días y las lesiones graves de 30 a más días. También se menciona en los días de descanso médico legal asistencial, que no es lo mismo al descanso médico legal. El descanso médico legal asistencial básicamente es el tiempo establecido por el médico en el cual evalúa el contexto de la lesión, en este caso principalmente si éste va a poder regresar a su labor o a su actividad laboral, evaluando el tiempo de recuperación, los factores y si la edad, el sexo, entre otros. Ahora también tenemos los criterios cualitativos. Estos van a establecerse según la gravedad del daño. Van a ser graves cuando van a poner en peligro la vida de la persona. Si existe una mutilación de un órgano, un miembro principal, ya sea una mano, una pierna, etc. Si va a dejar un órgano impropio para su función, o sea, que no va a funcionar adecuadamente. Si va a causar incapacidad permanente en su trabajo, afectándolo económicamente o entre otras, o socialmente. Si causa invalidez permanente y si causan anomalías psíquicas permanentes, como ya vimos anteriormente, las manifestaciones emocionales o morales. Y finalmente la producción de desfiguraciones permanentes, lo que también veíamos en la parte estética. Continuando con la exposición, ahora la clasificación según el agente causante. Estas se van a clasificar en varios, pero primero vamos a comenzar con las lesiones por un agente contuso. Los vamos a desarrollar más adelante detalladamente, ahora una vista general. Primero, ocasionadas por un solo agente contuso. Estas también se van a subclasificar en contusiones sin solución de continuidad de piel, es decir, que estas lesiones no van a interrumpir la piel, no va a haber un compromiso en la piel y no se va a generar una herida. Comenzando con el eritema, que va a ser una congestión vascular de la piel que va a aparecer en minutos, que va a aparecer en instantes y va a desaparecer en minutos u horas. Después tenemos la tumefacción. La tumefacción va a ser el aumento del volumen hacia el espacio intersticial. Después tenemos la equimosis, que se va a provocar por un trauma en el cual va a haber una ruptura tanto de vénulas como de capilares. Después tenemos el hematoma, que va a ser una extravasación hemática o sanguínea. También hay dos tipos de derrames de serosidad y derrames cavitarios. Los derrames de serosidad que van a ser superficiales con un contenido seroso y derrames cavitarios que generalmente se van a provocar en un espacio virtual. Y estos a su vez se van a subdividir en dos, ya sean derrames cavitarios hemáticos o serofibrinosos. Siguiente, por favor. Y después tenemos las contusiones con solución de continuidad en piel. Entre ellas están, primero, la erosión, que va a comprometer la epidermis superficial y no la dermis profunda. Después tenemos la escoriación, que va a ser provocada por
un trauma por fricción. Después la herida contusa, que va a ser una herida provocada por un objeto romo, es decir, que no es cortante, no tiene filo. Segundo, ocasionadas por 2 o más mecanismos de contusión, entre los cuales está la mordedura, que va a ser una lesión provocada por los dientes, ya sea una mordedura humana o animal, en este caso es una mordedura de perro. Después está el aplastamiento, que va a ser una lesión provocada por la compresión en un lugar, que puede provocar la destrucción del tejido. Después las heridas por atracción, que va a ser una lesión provocada por una fricción constante sobre una determinada área, que generalmente es lisa. El arrancamiento, que va a ser la separación violenta de una parte del tejido. Siguiente, por favor. Continuando, tenemos la amputación, que va a ser la separación de un segmento o miembro. Después tenemos 2 términos que pueden parecer similares. Está la caída y la precipitación. La caída va a ser en el mismo plano superficial, y la precipitación, a diferencia de la caída, va a ser que son en diferentes planos de sustentación. En este caso, la precipitación es desde un plano superior. También están los traumas vehiculares. Segundo, las lesiones por un agente con punta y o filo, ya que puede ser solo punta o filo o ambos. Está la escoriación, que ya se mencionó antes, una lesión provocada por la fricción. Está la herida cortante, una herida punzante, herida punzocortante, que tiene una mayor profundidad, y la herida contuso-cortante, es decir, es una herida provocada por un objeto que es filoso, pero tiene gran impacto. Después tenemos las lesiones por proyectil de arma de fuego y explosivos, por proyectil único, que generalmente es claro por dónde entra y por dónde sale. Después los proyectiles múltiples, que puede ser provocada por perdigones, y también otro tipo de lesiones que están por explosivos. Después tenemos las lesiones por agente físico, como son las quemaduras por agentes térmicos, ya sea una quemadura por calor o una quemadura por frío. Esta es una quemadura por frío. También las quemaduras por electricidad, en este caso es una quemadura provocada en un neonato. Y las quemaduras por radiación. Siguiente, por favor. También tenemos las lesiones provocadas por agentes químicos, ya sean ácidos, álcalis o sales. Esta es una quemadura provocada por un ácido. Y también las lesiones por agentes biológicos, ya sean animales o vegetales. Y ahora, ¿qué es una lesión contusa? Una lesión contusa es aquella provocada por el impacto de un objeto romo, es decir, no tiene filo, no tiene punta, contra el cuerpo. A diferencia de las heridas cortantes, aquí el daño no se va a generar porque se rebana la piel, sino por la fuerza, por la presión y el choque del objeto, como podemos ver en la imagen. Siguiente, por favor. Ahora, los mecanismos por los cuales se va a provocar la herida contusa, hay 2. Mecanismo directo y mecanismo indirecto. En el mecanismo directo tenemos varios tipos. Está percusión, que va a ser por el choque directo del objeto, que no tiene punta ni filo, o sea, es romo contra el cuerpo. Por presión, cuando se va a ejercer un aplastamiento o compresión sobre una zona específica, como es el aplastamiento, que ya lo vimos. La fricción, que va a ser el roce o raspado del agente contra la piel, que suele provocar las erosiones. La fricción, que la fricción que provoca las erosiones y peladuras. Siguiente, la tracción, que cuando los tejidos son sometidos a una fuerza de estiramiento. Y la torsión, que va a ser el movimiento en torsión brusco, que puede terminar en desgarros y también en fracturas. Después está el mecanismo indirecto, en donde la lesión no va a aparecer en el lugar donde se recibe el impacto, sino que la energía se va a desplazar a través del cuerpo y la lesión va a aparecer en un punto alejado u opuesto al original. Siguiente. Ahora, continuando con netamente lo que son las lesiones contusas simples, vamos a empezar con las lesiones sin solución de continuidad. Una de las primeras es el eritema traumático. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Podríamos decir, va a haber un trauma que es un golpe leve, por ejemplo, una cachetada.
Y esto va a generar una liberación de histaminas. Esta liberación de histaminas va a generar una vasodilatación capilar. Y esto va a generar como tal el enrojecimiento. Como podemos ver, la característica va a ser que va a ser una aparición inmediata desde segundos hasta 1 minuto y alcanza su máxima coloración, podríamos decir, hasta al minuto, y tiene una duración de 10 minutos hasta unas horas. Y como tal, la característica es que no va a haber extravasación sanguínea. ¿Qué quiere decir? Que no va a salir la sangre. Lo que estamos viendo aquí es simplemente una vasodilatación, que se ha dilatado más los capilares. Y estos van a desaparecer, como podemos ver acá en esto, la vitropresión, que es va a desaparecer a la presión, ¿no? Se hace la presión, por ejemplo, con un lapicero y vamos a ver que desaparece la coloración. Entonces, acá podemos ver el enrojecimiento en la cara lateral del muslo derecho, esto por un chancletazo. Bueno, es una chancla, ¿no? Y el enrojecimiento en la parte deltoide izquierda, y esto es por la forma de una manta. Igual, entonces, ¿qué recordamos? Que esto es una lesión vital, es inmediata y va a ser fugaz. Por lo tanto, si queremos hacer una detección pericial, va a ser un poco difícil porque desaparece en minutos, hasta unas cuantas horas. Entonces, si va a haber una cachetada y quieren determinarlo, después de 2-3 horas va a ser un poco difícil. Siguiente. Ahora, el edema traumático. Otra vez, hay un trauma que ya va a ser de leve a moderado. Este va a generar un daño celular. Este daño celular va a liberar mediadores vasoactivos, como la bradicinina. Esta va a generar la salida del plasma y a su vez el edema o la elevación de la zona. La característica es que aparece de 1 a 3 minutos. La duración dura mucho más que el eritema, el que vimos anteriormente. Hay un aumento de volumen en la zona afectada y también puede estar asociado con el eritema. Y esto solamente se da en tejido vivo, es decir, una persona viva vamos a encontrar. Y también tenemos la triada de Virchow, en la cual va a haber un eritema, un edema y prurito también. Acá se puede ver lo que es un edema en la zona del antebrazo y la equimosis. Y un edema traumático en el puente nasal de 1/4 horas de evolución. Aquí la misma persona y en este lado 2 brazos diferentes. Y al lado derecho está como tal el edema traumático. Ahora, ¿qué es lo más importante? La equimosis. La equimosis va a ser de un trauma. Esta va a generar como tal la ruptura de capilares, vénulas o arteriolas. Y esto sí va a generar que salga sangre hacia el intersticio y va a generar una infiltración tisular que ya va a ser mucho más visible. ¿Cuáles son las características? Que va a aparecer de minutos a horas. Va a durar de días hasta semanas y va a generar una mancha violácea, aunque tiene una cromocronología. Va a ser de bordes irregulares y es lo importante que no desaparece a la presión. Va a tener una vitropresión negativa. La profundidad, bueno, vamos a ver de acuerdo a si es superficial, profunda o a distancia, por ejemplo. Las superficiales van a aparecer muy rápido, las profundas aparecen entre 2 a 4 días después y la distancia migran de acuerdo a la gravedad. ¿Cuáles son los mecanismos para generar una equimosis? Uno, la compresión, que va a ser un golpe directo. En este caso, por ejemplo, un golpe al antebrazo en una lucha. La tracción va a ser por jalar más a una persona, por ejemplo. En succión, también llamada sugilación, que va a ser como un conjunto de petequias en una zona que muchos habrán visto también en sus paredes. Y en cuanto a la migración, también es, por ejemplo, en este caso, es en una fractura de húmero que va a generar una equimosis a nivel del codo o en toda la zona. Y una congestión venosa que se da sobre todo en casos de asfixiamiento o estrangulamiento. En este caso es un caso clínico de un niño que se autoinfligió, se estaba estrangulando a sí mismo. Ahora, ¿cuál es la evolución? ¿Cómo sabemos que una equimosis ha sido actual, es reciente o ya tiene bastante tiempo de evolución? Vamos a utilizar lo que es el espectro equimótico o también utilizando un espectro de Legrand-Dussault. Entonces vamos a ver diferentes tipos de coloraciones asociadas con esto, ¿no? Va a haber una coloración rojiza, violácea, antes hay una coloración negruzca, luego azulada, verde, amarillenta y normal. ¿Esto por qué? Por la liberación de sangre al intersticio. Entonces los macrófagos van a consumir lo que son los eritrocitos, estos a su vez van a perder oxígeno. Entonces la hemoglobina va a perder hierro, este hierro va a volverse a hemosiderina, lo cual le va a dar el color a medio violáceo. Esta hemosiderina va a pasar a la biliverdina, como dice su nombre, va a pasar a tener una coloración medio verduzca, y luego va a pasar
va a ser bilirrubina, y esta va a dar una coloración amarillenta. ¿Y en cuánto tiempo? Si vemos una equimosis, ya hemos hecho la vitropresión, no se pierde la coloración, vemos que es rojiza. Pensamos que va de 0 a 2 horas o hasta un día. Si va a ser violácea, va de 2 a 3 días. Azulada, vemos de esta forma, o de esta forma de ella, va ya desde 4 a 6 días, y ya pensamos que ya está con hemosiderina. Si es verde, más o menos de esta forma, en la parte central, va de 3 a 5 días o 7 a 10 días incluso. Y si es medio amarillento, amarillo, va de 10 a 15 días, ¿no? Ya está pasando la etapa. Y luego en normal de 10 a 20 días, la etapa final. También hay varios autores que lo describen, ¿no? Hay algunos rojo a los 3 primeros días, pocas horas, negruzco 2 a 3 días, azul o violáceo entre 4 a 6 días, verdoso también igual de 7 a 12 días, amarillo 13 hasta 21 días y la desaparición más de 22 días o 17 días. Igual a este lado también vemos una equimosis. ¿De cuánto tiempo creen que sea esta primera? 12. 2 horas. ¿Cuántos días? ¿Ya habría pasado más de un día? No. En este caso, 2 a 3 días. 2 días. 2 a 3 días. Igual en este caso ya hay una coloración un poco violácea y verdosa hacia alrededor. Ya. Ahora también hay diferentes tipos de equimosis. Hay algunas equimosis que las conocemos como petequiales. Aquí como tal no está, porque las petequiales van a ser del tamaño de un alfiler. Hay también las subilaciones que van a ser de confluencia de petequias, como se puede ver en los chupetones. Y también va a haber una equimosis en patrón, la cual va a ser característica porque adquiere la forma del trauma que le infligió. Por ejemplo, en este caso es un correazo. Y acá también con drogas. Hay gente. Y acá también una equimosis que va a tener diferentes tipos de coloración, ¿no? Desde la parte interna, la más céntrica, que va a tener una coloración amarillenta, luego violácea y al final alrededor un halo verde. Y aquí una orbitaria, una equimosis orbitaria que ya va a tener una coloración amarillenta. ¿En cuánto tiempo creen? 10 días. 10 días. ¿Qué? Ya, y bueno, siguiendo con la exposición, vamos a seguir hablando sobre las lesiones contusas simples sin solución de continuidad. Tenemos la siguiente, que es el hematoma. El hematoma viene a ser una lesión contusa, la cual se va a producir por una compresión brusca del tejido que va a aumentar súbitamente la presión local. Esto va a hacer que haya una extravasación de vasos sanguíneos, pero de vasos sanguíneos grandes o de gran calibre, que es lo que se diferencia de lo que es la equimosis, que son de vasos de pequeño calibre. Y esto cuando la sangre va a extravasarse, se va a coleccionar en planos superficiales o profundos. Los planos superficiales, como la piel, y los planos profundos, como viene a ser esto, por ejemplo, los cuales solo se van a poder ver a la disección. Ahora, ¿cómo se van a formar estos hematomas? Pues vamos a tener dos mecanismos. Los traumatismos tangenciales, que van a ser oblicuos, es decir, que, no sé, cuando han visto las peleas, digamos en los discos, cuando agarran un palo, algo, ¿dónde se pelearon con palos? Pero la cuestión es que, no sé si han visto alguna pelea donde ya te golpea con un palo algo a nivel de la piel, entonces se podría decir que esa es una lesión, un traumatismo tangencial oblicuo, ¿ya? O también cuando hay una caída sobre un piso, ¿no? Sobre un piso se podría decir fuera, ¿ya? Ahora, también se da por traumatismos verticales, que sobre todo ahí están, ¿no? Las como agresiones, ¿no? Como, bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un hematoma. Acá vemos, esto es importante, los hematomas al coleccionar esta sangre van a formar lo que son las bolsas subcutáneas. Como vemos, acá no se ve tan bien, pero acá sí. Estas bolsas subcutáneas, bueno, aparte de eso, hay diferentes tipos de hematomas. Como les decía, en la piel y también en la parte granal, por ejemplo, los hematomas subdurales,
o también en la parte de las mucosas, ¿no? Hematomas en la parte labial y en otras partes del cuerpo. Ahora, la evolución del hematoma también algo similar a la equimosis, pero por ejemplo, cuando el hematoma es reciente va a estar de un color rojo violáceo, como este de acá. Cuando ya ha pasado 1 a 3 días, va a ser azul oscuro, como este de acá. Cuando ya es de 4 a 7 días, también más o menos, ¿no? Verde. Y de 7 a 10 días, amarillo. Y más o menos a los más de 12 días va a empezar ya a curarse, se podría decir. Ahora, algo importante es que los hematomas, como lesionan vasos o arterias o vasos como tal de gran calibre, van a poco a poco a comprimir estructuras si están en un lugar donde peligroso, se podría decir, como el caso del hematoma sutural, ¿no? Que va a empezar a comprimir las estructuras y puede llegar a la muerte. Siguiente, por favor. Después tenemos la bolsa sanguínea. La bolsa sanguínea es como tal un hematoma, pero se podría decir que ya es una colección más grande, un hematoma ya de mayor nivel, le podríamos decir, o sea, un nivel más, ¿ya? Esta sangre se va a empezar a coagular y va a formar un rodete, como se ve acá. Va a formar un rodete asociado a una zona blanda depresible que está alrededor de ese rodete, ¿ya? Igual, bueno, en esta imagen se ve muy claro, acá también vemos el rodete, y bueno, ahí también, ¿no? Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos dos derrames, el derrame de serosidad y el cavitatorio. El derrame de serosidad va a ser un derrame que se va a dar cuando la superficie de la fascia se va a separar de la piel. Bueno, la fascia se va a separar de la piel y es ahí donde se va a formar el derrame como tal seroso, ¿no? Este puede estar compuesto por linfa o en algunos casos puede estar también asociado a sangre, ¿ya? Esto generalmente se va a dar por traumatismos tangenciales, como ya hablamos, puede ser con algún artefacto o algo que hayan golpeado, ¿no? O, bueno, también se pueden dar por otros mecanismos. Dentro de este derrame de serosidad, un ejemplo muy claro es el de Morel-Lavalle, que tiene esta forma. Bueno, acá también vemos esta extravasación, ¿no? De lo que es la linfa y en algunos casos, como yo decía, con escasa sangre, ¿ya? Después tenemos el derrame cavitatorio que generalmente, bueno, no generalmente, sino que se da, ¿no? Como tal se podría decir en las cavidades virtuales, como por ejemplo es el pericardio, la pleura, la parte de las articulaciones y también lo que es el peritoneo. Entonces, cuando hay un trauma contra estas estructuras, se va a llenar de una colección hemática o serofibrinosa, ¿no? Como se ve en esta imagen. Siguiente, por favor. Después tenemos a la consolución de continuidad. La primera viene a ser la erosión. La erosión va a ser una lesión contusa, la cual va a sobre todo afectar lo que es la epidermis hasta antes de la dermis papilar. Ya eso es importante, sobre todo la epidermis hasta antes de llegar a la dermis papilar. Estas erosiones van a contener líquido cero hematolinfático que va a dar lugar a una costra, como vemos aquí. Poco a poco se van a formar costras y se van a cicatrizar como costras. Pueden ser de diferentes colores como amarilla, rojo, amarillenta o rojo oscuro pardo. Como vemos en la imagen, acá en los labios, esto por ejemplo, bueno, en los labios era un ejemplo claro que es cuando hay caídas o algo y te raspas en el piso, y ese también, otro ejemplo. Siguiente, por favor. Ya, las escoriaciones van a ser lesiones contusas, pero estas, a diferencia de la erosión, es que estas van a afectar lo que es la epidermis y la dermis, o sea que van a llegar acá, ¿no? Van a afectar la epidermis y también hasta acá, hasta la dermis papilar, y hasta pueden pasar a la dermis reticular, pero generalmente hasta la papilar. Entonces, cuando pasa a la dermis como tal, o sea, llega a la dermis, el color de la escoriación va a ser una costra amarillenta.
Y cuando llega a lo que es la dermis papilar como tal, ya se va a volver sanguinolenta, ¿ya? Como vemos acá, ¿no? Por ejemplo, esta es una escoriación, es que bueno, hay mecanismos, ya mejor les explico los mecanismos, ya. Ahora, ¿con qué mecanismos o cómo podríamos causar una escoriación? Puede ser de forma tangencial, es decir, ya les decía, ¿no? Tangencial por un golpe o algo que sea a nivel de la piel, de forma oblicua, por un arma blanca o por naturaleza biológica, ¿no? Que son las uñas, nos mencionaba las uñas. Ya, el área lesionada se va a ver de 18 a 24 horas, la costra va a aparecer a los 3 días y la costra va a caer a los 7 días. Ahora, estos mecanismos de escoriación, como les decía, van a dividirse, ¿no? Por ejemplo, la escoriación lineal, que es básicamente causada por lo que son las uñas, ¿no? Como no se ve bien acá, pero de la espalda, ¿no? Una persona atrás. Hicieron eso, esa es una escoriación. Después una escoriación estriada que viene a ser causada por cuando te caes a la pista y te dicen, no te has rasguñado. Ya. Eso, por ejemplo, acá, ¿no? Acá se ha caído, es la rodilla. Después tenemos a la escoriación por contacto, que es cuando hay algún objeto que está ocasionando mucha presión a nivel de la piel y causa una escoriación, como por ejemplo acá, que es un detenido, ¿no? En la cárcel, que le han puesto ahí ya, y ha causado, ¿no? Una escoriación. Después tenemos la escoriación por impacto, que es por un golpe, ¿ya? Bueno, esto es por una caída y esto, por ejemplo, es por la uña, ¿no? Que sería escoriación lineal. Siguiente, por favor. Ya. Después tenemos la herida contusa. La herida contusa, a diferencia de la escoriación, ocupa lo que es la epidermis y dermis, pero ya puede pasar hasta la hipodermis, o sea, ya es una herida más profunda, ¿ya? Esta va a tener características como tenemos bordes evertidos e irregulares, paredes y lecho irregular, existencia de puentes dérmicos y está asociada a otras lesiones. Como les venía diciendo, esta se diferencia porque la herida ya es más profunda y está causada ya por, se podría decir, por objetos hasta punzocortantes, por objetos ya de mayor tamaño. Acá hay como un diagnóstico diferencial para que lo puedan estudiar. Por ejemplo, este es el equimosis y hematoma. La equimosis es una infiltración sanguínea superficial, no palpable, límites difusos, ruptura capilar, de capilares, ¿no? O sea, vasos pequeños y el cambio de color es evolutivo. En cambio, en el hematoma es una colección sanguínea localizada, es palpable, o sea, hay putrefacción, es más delimitada y hay ruptura de vasos de mayor calibre y puede ser más profunda. Siguiente, por favor. Este es el hematoma versus la bolsa sanguínea. Bueno, el hematoma ya lo mencionamos y la bolsa generalmente superficial, más laxa y tiende a reabsorberse. Siguiente. Y bueno, para terminar vamos a ver cómo todas estas lesiones van a servir, ¿no? Para lo que es la medicina legal. Bueno, tenemos acá 4 importantes razones. Correlación, lesión, mecanismo. Es decir, que permite determinar el tipo de agente con el cual la víctima ha sido atacada. No sé, bueno, hay diferentes tipos, ¿no? Ya les dije, puñetes, uñas, cualquier tipo. Ya. Ayuda a la reconstrucción de la dinámica del hecho y estima la intensidad de la fuerza aplicada. Después tenemos la compatibilidad con el relato, que estas lesiones nos van a ayudar a comparar lo que la persona nos diga, ¿no? Si nos dice que se ha caído y tiene diferente, ¿cómo se podría decir? Una lesión diferente a una caída normal, digamos. Entonces ya estaríamos dudando, ¿no? De la versión que nos está dando, por eso es importante saber esto. Bueno, acá hay ejemplos, ¿no? Relata caída, lesiones en prominencias óseas y relata agresión, ¿no? Dependiendo de qué es lo que nos diga. Determinación de incapacidad, bueno, como ya lo mencionaba mi compañera al principio, va a determinar cuántos días le van a dar o de incapacidad médico-legal, ¿no? O de descanso. Y valor probatorio, ¿no? Que las lesiones van a constituir una evidencia objetiva, que es lo que más importa en la medicina legal. Bien. Eso sería todo, chicos. Muy bien, chicas. Preguntas del auditorio.
dudas, aclaraciones. ¿Todo ha estado bien? Esas bolsas sanguíneas. ¿Cómo se produce? Quiero preguntar. Yo voy a preguntar. Pero como todo estaba bien, entonces les voy a preguntar al público. Yo también quiero una pregunta. Ya aparecieron acá. 1, 2, 3, ¿qué más? Hay una diferencia entre edema por trauma que tumefacción. Ya. Entonces dice, si hay una diferencia entre edema por trauma o edema traumático y la tumefacción. Esa es la pregunta. A ver, ¿qué dice el chat? Son lo mismo, son sinónimos básicamente. Muy bien, entonces sí, el edema de tipo, porque la tumefacción es el aumento de volumen del tejido debido a un evento traumático. ¿Ya? Entonces la tumefacción podría ser llamada también edema, flemón, tumor, absceso, o sea, todo aquel que aumenta el volumen. Pero cuando este aumento, este tumor, este absceso, este flemón, es debido a un evento traumático, ese aumento de volumen es debido a un evento traumático, se llama tumefacción. Entonces, como que la tumefacción es un término acuñado solamente de repente para medicina legal. Nada más. O sea, si tú ves un informe de tumefacción, entonces dices, está aumentado el volumen y eso ha sido por un evento traumático. Listo. Correcto, entonces, edema de miembros inferiores. Por ejemplo, Insuficiencia cardíaca. una patología, ¿no es cierto? Renal. Puede ser fisiológico, Claro, embarazo. ¿no es cierto? Entonces, pero si yo digo tumefacción en miembros inferiores, Trauma. entonces ese aumento de volumen se debe a un evento traumático, un trauma. Muy bien, bien buena la aclaración. De que seguramente la aclaración se da, ¿por qué? Porque en la exposición han hablado inicialmente de la tumefacción y después cuando han desglosado lo han puesto como edema traumático. Ajá. ¿Qué tipo de lesión podría provocar una hacha? Ya. ¿Es la hacha o el hacha? El hacha. A ver, ¿quiénes dicen el hacha? A ver, 1, 2, acá. Todos mal. A ver, ya, son los leones. Ya, ¿cómo se llama el otro? Cobras. Las cobras dicen la hacha. En realidad, puedes utilizar, son ¿Qué? algunas palabras que sí puedes utilizar las dos terminologías, el hacha o la hacha. O sea, las dos suenan bien. Entonces, el hacha o la hacha, ¿qué tipo de lesión va a provocar cuando lesionamos, valga la redundancia, alguna estructura del cuerpo? ¿Qué tipo de lesión? Contuso. Muy bien, es una lesión contuso cortante que se supone que la vamos a desarrollar un poquito más al detalle en la parte de lesiones por arma blanca. Porque de alguna manera le corresponde, aunque la hacha o el hacha está en el medio, ¿no? Es entre contuso y cortante, ¿no? Arma blanca y lesión contusa. Muy bien. Quería más o menos sacarme la duda de la bolsa sanguínea. ¿Cómo se produce este tipo de lesión? Porque me parece, nunca he visto una bolsa sanguínea así como la que han mostrado, por ejemplo, de la mano. ¿Cómo llego a esa lesión? ¿Cómo llego, digamos, mecánicamente? ¿Cuál es la...? Por favor. ¿En teoría o en práctica? No solo para más o menos diferenciar, digamos, en algún momento veo... ¿Quieres saber en teoría o quieres saber en la práctica? En ambos. Un palo. Quiero mostrar. Ya. Es que la bolsa sanguínea como les decía, va a llenarse, como va a haber les decía, ¿no? Que diferencia del hematoma. El hematoma ya dijimos que es una extravasación de sangre que se va a dar no necesariamente en un tejido, o sea, dentro de un tejido, sino que va a empezar a ocupar
va a romper las capas del tejido y va a empezar todo ese tejido que se está rompiendo, ahí se va a formar todo el hematoma. Entonces, cuando el hematoma es demasiado grande, es donde aparece esta bolsa sanguínea. Es un hematoma, pero se podría decir de mayor nivel. ¿Ya? Un hematoma simple podría ser este de acá, ¿no? Pero cuando el hematoma ya ocupa más espacio, alcanza más nivel y también es un poco más profundo, empieza a formar lo que es esta bolsa sanguínea, ¿ya? Y es eso básicamente. El libro lo decía así, ¿no? Que es parte de un hematoma, pero es mucho mayor, porque ocupa más espacio, es más profundo, ¿ya? Eso, no sé si es No entiendo. Doctor, ¿cómo podría sentir? El mecanismo, o sea, Ajá. Por ejemplo, el mecanismo, o sea, ¿cuál es el mecanismo? O sea, si la diferencia sí está clara, sino cómo podríamos para un... Ya, entonces decía, el hematoma, ¿por qué mecanismo se causa? Por uno tangencial, que después es vertical, o el otro, ¿no? Ujú, el horizontal, que es tangencial y el o vertical. Entonces, digamos que agarras un palo y las protestas, digamos, ¿no? Y Ah, no, quieres golpear un policía. claro. No sé por qué. O sea, no es que yo agarre un palo y te voy a golpear y te va a salir una bolsa, o sea, sino Pero a nivel tiene que anatómico, ser- digamos, más o menos, como, o sea, me estás explicando que es una extravasación mayor a lo que es un hematoma, ¿no es cierto? Pero yo nunca he visto una lesión así, la verdad, o sea, esa lesión de la bolsa sanguínea, ¿no? Entonces, como que me parece un poco, ¿cómo te explico? Un Es poco que difícil de creer tal esa vez nos imagen. falta rotar por emergencia. Entonces, por eso todavía, yo tampoco lo he visto, pero lo he visto en imagen. Algún día lo verás. Hay que, Algún día lo veré, hay que en serum, rotar en emergencia. en serum, ¿verdad? Algunos autores Es que la teoría no lo diferencian entre derrame y hematoma. Algunos autores dicen no. El derrame es cuando hay mayor cantidad y el hematoma cuando hay menor cantidad. Pero básicamente es lo mismo, solo que o sea, esto es un hematoma. El derrame es un hematoma. Y como les mencionan algunos autores, dicen, bueno, si es mayor cantidad, pues vamos a llamarle derrame. Nada más, los mecanismos son los mismos. Cuando hablan de tangencial, quiere decir que el objeto viene en forma oblicua y provoca el impacto con la superficie corporal, provocando este es su mayor daño, ¿no? Realmente cuando viene en forma tangencial y provoca menor daño, la lesión va a llamarse escoriación. Entonces, para que no se confunda, hematoma, colección, ojo, colección, no equimosis. La equimosis y el hematoma son un poquito diferentes. Pero si hablamos de colección de sangre, entonces hablamos de hematoma pequeño y derrame grande, mayor volumen. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe una consulta. Entonces, la bolsa sanguínea en este caso solo podríamos hablar que es una consecuencia de un hematoma, de un trauma propiamente. No es consecuencia de un hematoma, sino de un trauma. Y de tipo contuso. Ya. Entonces, muchas gracias al grupo. Verdaderamente, miren qué importante, yo les había hablado un poquito, ¿no? Qué importante poner gráficos. En medicina legal es muy importante eso. Gráficos, videos, historias, no sé, lo que se pueda colocar, porque eso nos ayuda a poder entender lo que estamos diciendo. Ya creo que hemos podido entender un poquito más de lo que nos han explicado. Y el grupo también se ha preocupado en explicarnos, para mí entender muy bien de las lesiones, ¿no? Han buscado algunas fotografías, bueno, no algunas fotografías que a mi entender estaban muy bien. Algunas explicaciones. Yo una pregunta. ¿Qué mecanismo es el que produce la sujeción? O comúnmente llamado chupete. No, chupetón, no es chupete. Chupetón. Es por succión, doctor. Esto va a generar diapéresis No, del oso. mecanismo.
Ustedes han presentado en las lesiones contusas 5 mecanismos, ¿no es cierto? Uno, ¿cuál era? Presión. Después el otro, percusión. El otro, Tracción. este, torsión. Este, tracción. Ya, ese es presión, ¿no es cierto? Presión, estoy presionando. Este es percusión. Ya. Torsión, Tracción. tracción. Y la otra, fricción, oblicuo. ¿Cierto? Ya está, ahí está. Esos son los 5 mecanismos. ¿Cuál de esos es? Tracción. ¿Ah? O sea, lo vas a... ¿Cómo? Con la boca esa. O sea, tracción de ti, ¿no? O sea, no sé. ¿Cómo te das la O sea, tracción? te hacen volver y... Con la boca. A ver, ¿Succión? ¿Succión? Claro, presión. Presión. no. Presión. Normalmente lo que nosotros vemos, ¿verdad? En su caso, ¿no? Es una percusión, ¿no es cierto? Pero si yo comprimo, es una presión. Pero esa presión es positiva. ¿Y la succión? Presión negativa. Tirabuzón, ¿no? Negativa. Entonces la succión, la sugilación, Fundación. ¿no? Ahora ya cuando estemos ahí en el carro, que nos va a llevar al centro, porque ustedes han dicho que salió a las 8 y no salió a las 8 la anterior semana. No sale. Y ya, cuando le vean a alguien, ya no vas a decir, mire ese chupetón. No le vas a hacer quedar mal a todos. Su sugilación. Viene esa sugilación. Entonces, ¿quién más haga? Ya no se van a dar cuenta de qué estás hablando, ¿no? La sugiladora. Debe ser sugilas, enamorada, ¿no? En mis tiempos se decía gila, ¿no? ¿Y qué tal está tu gila? Por ahí. Placa. Así Costilla era. también, costilla. O costilla, ¿no? Antes se decía también costilla. ¿Ahora qué se dice? Ahora se dice. ¿Cómo se dice? Mi saliente. No. ¿Cómo le dice? Mi chacalito. ¿Alguien más? Ya. ¿Yo podría dar una acotación? A ver, sí, claro. Sí, también, justo gracias a mi compañero que recuerda de la tumefacción, también lo que es parte del eritema tiene otro nombre que es la rubefacción, netamente lo que es a nivel de medicina legal. Y en cuanto a lo que es la equimosis, solamente en la zona orbitaria es la única zona donde se va a mantener la coloración rojiza desde el inicio hasta el final. Muy bien, pero ¿qué orbitaria, periorbital? ¿De Peri- qué parte? ¿De qué periorbital. parte? Netamente orbitaria, no periorbitaria, orbitaria. Orbitaria, o sea, Esclera, del ojo. esclera. Ojo, eso está muy bien. Ustedes saben de que, bueno, ya hemos aprendido de que las equimosis tienen un cambio de coloración y gracias a ese cambio de coloración uno puede aproximar cuál es la data de esa equimosis, para que no nos engañen, ¿no? Ya hablamos con uno de mis grupos. Si alguien viene, por ejemplo, la semana pasada jugó partido de fútbol, le patearon y tiene una discusión con su amigo, discusión, o sea, verbal, y producto de esa discusión se genera una denuncia. De repente la persona, quien tiene esas lesiones del fulbito, va hacia el médico, a uno de nosotros, y nos puede decir, ¿qué pasó? Le preguntamos, ¿qué pasó? No, agarró, estuvimos discutiendo y me dio una patada. Y mire, doctor, acá está. Es la patada. ¿Cuándo fue la lesión? Hoy día en la mañana. Ya está. Entonces tú miras la lesión efectivamente en equimosis, ¿no? Entonces, si no sabemos esa cronología del color o cronología, entonces decimos, bueno, sí, efectivamente está la equimosis. ¿Y cuál es el diagnóstico? Contusión de pierna. Y si nos pregunta, ¿esa contusión de pierna es producto de la lesión? Claro, pues ¿por qué? Porque el señor dijo que le había pateado y ahí está la lesión. Pero nada más falso que eso. Si nosotros determinamos que esa equimosis es verdosa, entonces, y vamos a nuestra tablita, 7 a 10 días. dice 7 a 10 días aproximadamente. O sea, eso no corresponde. Tú me estás mintiendo, ¿no? La lesión que me estás mostrando no es esa. Así como ahora, el día de hoy, vi una persona de Pocartambo, y dice, ¿qué ha pasado? No, me ha golpeado un señor y había chocado
su mototaxi con una camioneta, le había hecho daño, y los de la camioneta bajaron, dijeron, ahora me vas a tener que pagar, y ahí se armó. Vino verdaderamente lesionado en su cara, hinchado, tumefacto, bien tumefacto, por la región geniana. Y él también dice, doctor, y me ha dado, no sé, me ha dado que una patada porque estaba medio atontado y me ha salido, mi huevito se me ha crecido. Entonces, ¿no? Bueno, vamos a revisar, evaluamos, y tenía una tumoración en la región inguinal. Esa tumoración, o sea, tenía un aumento de volumen. Ya, no es, no, ya, entonces habría que determinar, ese aumento de volumen era de tipo traumático. Entonces yo le digo, por la característica, señor, eso usted lo tenía mucho más antes. Eso no es de ahora. ¿Ya? Entonces tú no me vas a, por favor, no me vengas a decir cosas que no son, porque yo sí sé que eso no es. Bueno, sí, doctor, eso yo lo tenía chiquitito, pero después de eso ahora es grande. Ahora Como su que huevo. cambia, ¿no? Ahora su huevo. Entonces, la idea es que tú lo tienes que enfrentar. Si tú sabes que no es, lo tienes que enfrentar. Señora, eso no es de ahora. Como una vez viene una paciente, bueno. Mire, ¿alguien trajo tampón? Nada, todo segunda. Chatampón. No tengo mi sello, pues no he traído tampoco. ¿Alguien tiene sello? Viene esta señora de Puerto Maldonado, ¿qué ha pasado? No, me ha dado ahí, acá me da un puñetazo en la barriga y me ha dejado pues un moretón. Ah, ya, muy bien, vamos a evaluar. Y le evaluamos y tenía coloración verdosa. Era verde. ¿Y cuándo es la versión? Ahora que me estaba viendo en Puerto Maldonado en el carro. Pero era un verde especial. Verde raro. No era como los verdes normales. Los verdes. Ya. Y dije, bueno, a ver, vamos a ver, agarré una gasita con un poquito de alcohol.